Buenas noches, bendiciones. Qué bueno verles de nuevo, encontrarnos de nuevo. Qué bueno poder abrir la escritura. Qué bueno poder meditar en la palabra de Dios. Qué bueno reflexionar en esta poderosa palabra. Nuevamente estamos en una mirada a los salmos y hoy estaremos meditando en el Salmo 88. Así que puede usted abrir la palabra de Dios y meditar junto conmigo en esta preciosa palabra. Hoy estaremos viendo un masquil. Allí dice el Salmo 88 de Emán Ezraíta. Masquil, como hemos aprendido, significa enseñanza. Así que este es un salmo de enseñanza. Pero cuando miramos este precioso salmo vemos y nos damos cuenta de que es una oración. Completamente es una oración. Es una oración que nos enseña grandes verdades, grandes y poderosas verdades que nos ayudan a enfrentar esta vida con la ayuda del Señor, con la guía del Señor. Así que acompáñeme en esta hora y meditemos en este salmo de enseñanza. Gracias, Señor, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. Oh, qué maravilloso es poder abrir tu palabra. Cuánta enseñanza, cuánta vida hay en esta tu palabra, Señor. Nos recuerdas en esta noche, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Oramos, Señor, para que nos dé vida y para que continúe siendo eficaz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bendice a cada persona que está escuchando, Señor, y que de la misma manera, Señor, tú nos des una porción de enseñanza en esta hora. Capacítanos, Señor, para vivir esta vida, enfrentar esta vida con tu ayuda, Señor, con tu guía, con tu protección. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Maravilloso. Aquí tenemos entonces este salmo que es una súplica por la liberación de la muerte. Es un salmo, como vemos a lo largo de cada una de sus líneas, cada uno de sus versículos, es un salmo de profundo dolor. Un dolor que se ve en todo, desde el comienzo hasta el final. Por eso es que el salmista comienza invocando al Señor, comienza clamando al Señor, comienza manifestando esta oración a Dios, porque está en una situación terrible, muy terrible. Cada versículo, casi que cada palabra expresa el abatimiento, expresa una situación que la describe ya prácticamente allí, si no al borde de la muerte, ya casi que descendiendo hacia el lugar de muerte. No hay esperanza en este salmo, en el sentido de que así como comienza, así termina, expresando una profunda situación terrible. Termina y no nos deja saber si ha recibido la ayuda, pero vemos que él sabe a quién está clamando y vemos que es constante en su clamor. Hay expresiones en este salmo, como vemos en el primer versículo, día y noche. También lo vemos en el verso 9, cada día, pero también lo vemos en el verso 13, y de mañana. Así que cada día, cada mañana, día y noche, Él está haciendo lo mejor que podemos hacer. Lo que en muchas ocasiones significa el recurso más grande que nosotros podamos tener. Y que en muchas ocasiones, lastimosamente, es el último recurso que usamos. Cuando debe ser, sí, constante, día y noche, en la mañana
cada día, al atardecer, constantemente estar clamando al Señor. Pero vemos que no hay una victoria en este salmo, por lo menos es el reflejo de sus líneas, pero hay algo que nos enseña este salmo, a ser persistentes, constantes en la oración. Es por eso que el salmista, cuando se refiere al Señor, en el primer versículo le llama, oh Jehová, Dios de mi salvación. Y ahí está implícito el hecho de que Él es nuestro Salvador, de que el salmista consideraba al Señor, a Jehová, al Rey de Reyes, el Señor de su salvación. Por lo tanto, si Él es nuestro Salvador, aunque vivamos situaciones dolorosas, vivamos situaciones que quizás sean extensas o en algunos casos, en algunas situaciones sea permanente, el dolor, la tristeza, el sinsabor, la lucha, la batalla. Es importante saber de que este mundo no es nuestro hogar, de que este no es nuestro estado permanente por la eternidad, de que algún día nosotros estaremos en la presencia del Señor, quizá unos antes, otros después, pero hay una certeza, hay fe en esta oración, hay fe en este salmo, a pesar de que no hay una esperanza explícita, hay una esperanza implícita, porque sabe a quién está clamando, porque es constante en su clamor y porque sabe que Él es el Salvador de su vida, el Señor. Así que veamos el primer versículo de este precioso salmo, teniendo en mente estas verdades introductorias. Y dice de la siguiente manera, oh Jehová, Dios de mi salvación. Es que Él es el único. Él es el único Salvador, solamente Él puede salvarnos, el Dios de los cielos, el Dios de la palabra, el Dios que descendió y vino en la persona de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús significa Jehová es salvación, el que nos da salvación, solamente en Él hay salvación. Dice, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Este es el primer clamor, esta es la primera expresión de oración que encontramos en este salmo. Y veamos que siempre Él sabe a quién y de dónde y quién puede escuchar ese clamor y quién puede responder a ese clamor. Él le habla, dice, oh Jehová, Dios de mí salvación, clamo delante de ti, a tu presencia, inclina tu oído. Hay fe, hay conocimiento de quién puede responder, de quién está escuchando este clamor. Él sabe que el Señor escucha el clamor, Él sabe que puede y está en la presencia de Dios. Dice, mi oración a tu presencia. Y Él dice que está delante del Señor día y noche. Qué importante es entender a la luz de este salmo que a pesar de las grandes luchas y de los grandes problemas, situaciones terribles por las cuales podamos pasar, el Señor nos escucha, aunque no nos responda de la manera que nosotros esperamos o cuando nosotros esperamos, el Señor sí nos responde, que podemos en estas complicadas y extensas y quizás incongruencias de la vida, podemos nosotros acudir a la presencia de Dios. Podemos nosotros saber que podemos estar delante de Él. Este es el primer clamor que encontramos en este salmo. El segundo clamor lo encontramos allí en el verso 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que aunque la nota del salmo es un salmo donde no se percibe una victoria
de parte del que está clamando, la victoria está implícita en el mismo clamor, porque tiene esa sinceridad de clamar a aquel que puede escucharle y aquel que puede responderle, y él allí extiende sus manos y hace referencia a Jehová, hace referencia al Señor. Te he llamado, oh Jehová, he extendido a ti mis manos. Así que estamos aprendiendo de este salmo, que a pesar de la lucha que podamos enfrentar, podemos ir al Señor, podemos acudir a Él, podemos continuar, ser persistentes en nuestro clamor, podemos ser sinceros delante de Él, podemos elevar nuestras manos al Dios del cielo, podemos nosotros continuar en esta senda confiados, seguros de que el Señor escucha y de que el Señor en su momento responde. Hay un tercer clamor en el verso 13 y dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Qué maravilloso, qué precioso. 3 clamores, 3 oraciones de fe, de confianza, de persistencia, de batalla, de esperanza, y que a pesar de que no vemos que al final haya una respuesta, el Salmo mismo nos da a entender de que Él sabe a quién está clamando, el Dios de su salvación. ¿Sabe usted quién es su Salvador? ¿Se acerca usted con la misma confianza, sabiendo que está clamando a su Dios, a su Salvador? ¿Clama usted de día, de noche, cada día, en la mañana, al atardecer? ¿Es persistente, es constante en su oración? Estas son las grandes lecciones que nos enseña este salmo. Porque veamos entonces la lucha, veamos la batalla. Y hay palabras aquí que reflejan una situación extremadamente dolorosa. Aún allí, prácticamente al borde de la muerte, menciona palabras como en el verso 3, hastiado de males está su alma. Mi vida está cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Es una situación bien terrible, bien desesperanzadora. Algunos le han llamado el salmo más triste de todo el salterio, el salmo más doloroso, el salmo donde no hay una victoria explícita. Pero hay grandes enseñanzas que, a pesar de que el tono de este salmo es un salmo de profunda tristeza, vemos que hay una profunda esperanza en el salmista, porque sabe a quién se está dirigiendo. Normalmente en las guerras en aquel tiempo, cuando había gran cantidad de muertos, no había tiempo de recoger a los muertos, nadie se ocupaba de ellos y yacían allí sobre la superficie los montones de cadáveres. Asimismo se siente el salmista, como aquellos que amontonaban allí en el lugar donde ocurrieron esas batallas, agonizando y esperando ya el último suspiro. Así se encuentra, está profundamente afligido, a tal punto que
al final del verso 8 dice, encerrado estoy y no puedo salir. Es así como nos encontramos muchas veces. Muchas veces nos encontramos encerrados, nos encontramos en una prisión, quizás emocional, quizás física, pero lo que entendemos en este salmo es que la persona que está escribiendo, el salmista, es un adorador, es un hijo de Dios, es un creyente, no es producto de su pecado, no hay una afirmación acerca de que la situación que está pasando es por algún pecado cometido, porque no todo el sufrimiento que enfrentamos en nuestra vida es el resultado de algún pecado. Hay situaciones que Dios mismo permite que pasemos y el salmista lo expresa que este sufrimiento es dirigido por Dios mismo, que Dios mismo es el que lo ha afligido, que Dios mismo es el que se ha alejado de él, que Dios mismo es el que ha permitido que él haya caído en ese hoyo profundo, como lo expresa el verso 6. Pero cuando Dios permite que pasemos por situaciones de esas es porque Él quiere enseñarnos una gran lección. Y la lección que Dios nos enseña a lo largo del sufrimiento es aprender a depender de Él, aprender a confiar en Él. Hemos visto algunos salmos donde el salmista expresa que su confianza no está en su poder, en su habilidad, en su destreza, en su conocimiento, sino que su poder reside en la presencia de Dios. Y por eso clama por su misericordia y por su gracia. Y está encerrado, está en una prisión aquí el salmista. ¿Se ha encontrado usted en esa situación? El Señor Jesucristo ha dicho que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y que si el Señor en algún momento, aún como creyentes, permite que pasemos por una situación difícil, el Señor nos va a acompañar. Aunque no sintamos su presencia, aunque nuestra fe en algunas ocasiones flaquee, el Señor nos va a dar su socorro y su auxilio, su ayuda, porque Él es fiel a sus promesas. Él ha permitido que a lo largo de la historia personajes bíblicos hayan pasado por esas mismas situaciones. Tenemos el caso de Job, emblemático, y él pudo expresar, aunque el Señor me matare, en Él esperaré. Hemos visto la vida de Moisés, la vida de José, la vida de Isaías, la vida de Jeremías, la vida del mismo rey David, la vida inclusive del mismo Señor Jesucristo en su gran agonía allí en el Getsemaní, donde dice la palabra de Dios que Él estaba afligido hasta la muerte. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo y lo hemos visto a lo largo de la historia en los grandes siervos de Dios que también han pasado por profundos estados de gran desesperanza y de tristeza. Pero el Señor siempre nos da la victoria. El Señor dice, no temas, yo he vencido al mundo. Y Él nos da la victoria. En Él somos más que vencedores. Lo importante es, cuando pasemos por esas situaciones, aprendamos a depender del Señor. Unos atravesarán ese valle de sombra por un momento, otros por un tiempo más extenso y quizás algunos a lo largo de toda su vida. Pero sabemos nuevamente que este mundo no es nuestro estado final ni permanente, que cruzaremos el río y aquellos que pasan por situaciones extensas, permanentes de tristeza y de dolor, también recibirán la corona de vida, también recibirán el triunfo, porque cuando estamos en las manos del Señor no podemos quedar por la eternidad en ese estado. Ahora bien, en este salmo luego comienza una profunda sinceridad de parte del salmista. Vienen una cantidad de preguntas. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada
en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Como diciendo, "Oh, si yo perezco, entonces no habrá quien te alabe. Si yo paso al lugar de los muertos, entonces no podrás manifestar tu misericordia". Y a veces podemos ser muy sinceros con el Señor. Es importante que seamos sinceros con Él, pero no quiere decir que nuestra sinceridad está siendo correcta, porque Dios puede seguir siendo alabado aunque nosotros no estemos. Dios puede seguir expresando su misericordia aunque nosotros no estemos. Así que seamos sinceros con el Señor, pero también seamos cuidadosos en nuestra sinceridad, porque puede ser una sinceridad que está fuera de orden o de perspectiva. El Señor no depende para nada de ninguno de nosotros. Él es autosuficiente. Él es autosuficiente, Él es infinito. No depende de nada externo ni de nada interno. Solamente podemos nosotros esperar, confiar en Él y recibir entonces su ayuda y su socorro. En este tercer y último clamor: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y así termina este salmo, sin una nota de esperanza, pero no sabemos, no está aquí el final de la historia de este salmista, pero confiando en las promesas de Dios, confiando en la misericordia de Dios, confiando en la fidelidad de Dios, sabemos que, y de igual manera, aunque nuestra vida no está totalmente escrita, no está el final escrito de cada una de la vida de nosotros, sabemos que en las manos del Señor, con la misma actitud de fe de este salmista, con la misma actitud de clamor y de oración de este salmista, con la persistencia del clamor, nosotros podemos percibir la fidelidad del Señor. Él es fiel y todo se basa en la fidelidad del Señor. Él es misericordioso y podemos nosotros clamar la misericordia de Dios. Así que todos vamos a ser afligidos, todos vamos a ser afligidos. Hemos visto personajes bíblicos, personajes históricos, quizá usted sea uno de ellos, o hemos pasado por situaciones quizá algunos más extensas. Aquí dice el salmista, desde la juventud estaba pasando por esta situación. Pero también aprendemos que algunas aflicciones pueden ser momentáneas, pueden ser extensas o pueden ser permanentes. Pero de la misma manera también podemos ser sinceros con el Señor y con la ayuda del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra sinceridad esté correctamente dirigida. También aprendemos en este salmo que no debemos de rendirnos, debemos de ser constantes en la oración. Jesús nos dice, no temamos. Jesús nos enseñó a orar en el Getsemaní. Por 3 veces fue el Señor y clamó, pasa de mí esta copa. Vemos que el mismo apóstol Pablo dice, por 3 veces clamé al Señor acerca de una situación que tenía en su vida, quizás de salud, quizás espiritual. El Señor le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero seamos constantes. El salmista oraba cada día, oraba día y noche, oraba cada mañana. También aprendemos que debemos de crecer en nuestra confianza en el Señor. Debemos de aprender de estas lecciones. Debemos aprender a ser humildes delante del Señor, a depender de Él para todo. Nuevamente recordamos esas palabras de Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y Jesús es el gran modelo de sufrimiento. Este salmo nos lleva, ¿sí?, a pensar no solamente de que Él nos modeló el sufrimiento
y la Biblia le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero no solamente Él triunfó sobre el sufrimiento, sino que nos ayuda también para que nosotros triunfemos sobre el sufrimiento. Pero también aprendemos de este salmo que así como nosotros recibimos la ayuda del Señor en medio del sufrimiento, que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos con aquellos que también están pasando por el sufrimiento. Que no juzguemos por qué o tratemos de responder interrogantes que no nos compete a nosotros acerca del sufrimiento de otras personas, sino que nosotros más bien colaboremos en que el sufrimiento sea minimizado en lo posible en la vida de otras personas. Así que el Señor nos da el triunfo, pero asimismo también nosotros debemos de ayudar a aquellos en profunda necesidad. Nuestra vida no queda con el tono de este salmo, nuestra vida continúa a lo largo de toda la Escritura y vemos que al final de toda la Escritura Cristo es el vencedor y Cristo nos da la victoria. Así que gracias Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias Padre amado por estas lecciones que hemos aprendido hoy, que todos Señor, todos en algún momento atravesamos o estamos quizá atravesando el sufrimiento, que todos Señor podemos ser sinceros contigo y traer nuestro dolor, nuestra angustia. Todos podemos aprender a ser constantes en el clamor, orar y no desmayar, orar y no desfallecer, permanentemente permanecer clamando y esperando en ti. Este salmo, Señor, también ayúdanos a aprender a depender en ti, a confiar en ti, sea cual sea nuestra situación. Y también, Señor, ayúdanos a que en nuestra mente siempre esté esa gran verdad de que tú eres el vencedor, de que tú has triunfado y de que tú, Señor, nos das también la victoria, Padre amado. Bendice, Señor, a cada persona en esta hora, y si alguno, Señor, se ve identificado con este salmo en sus luchas, en sus sufrimientos, oh Señor, en tu misericordia y que tu gracia, oh Padre amado, sea con la vida de cada uno de ellos. Que tú, que has prometido enviarnos el otro Consolador, consuele nuestra vida, restaure nuestra vida, fortalezca nuestra vida, y que, oh Señor, nos ayude siempre a recordar que tú eres el vencedor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Gracias por acompañarme en esta aventura de dar una mirada a los salmos y reflexionar miércoles a miércoles. Ha sido una trayectoria y es una trayectoria preciosa poder abrir los salmos, identificarnos con ellos y crecer junto con los salmistas. También de la misma manera les invitamos cada domingo a venir y celebrar en la casa de Dios ese triunfo y venir a celebrar como victoriosos en Cristo Jesús. 11 de la mañana, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una semana maravillosa en el nombre de Jesús. Amén y amén.